Bueno, tenemos ahí una señal de entrada. Esta señal de entrada pues fue calibrada a un generador de funciones a 50 milivolts. La frecuencia, 1 kHz. Ya no le pusimos aquí nada de offset ni nada. O sea, es directo. O sea, asumimos que la señal está en el centro, no está desfasada ni hacia arriba ni hacia abajo. Tiene una frecuencia de 1 kHz y su amplitud 50 milivolts. Bueno, aquí ya les puse cómo quedó nuestro circuito. Estamos observando aquí el acoplamiento. El capacitor de 0.3 microfaradios en la entrada de la base, donde se une ahí la resistencia R1 con la R2. Estoy colocando el amperímetro aquí. Acuérdense que para medir corrientes es en serie. Y el multímetro para medir el voltaje colector emisor. Recuerden que ese es en paralelo. Está el capacitor de desacoplo. Aquí de 0.7. Aquí es donde vamos a ver la señal. Aquí colocamos el osciloscopio, corremos la señal, ahí corremos el Proteus y nos está entregando estos datos. Tenemos un voltaje colector emisor Q de 6.06. Si vemos, está sumamente centrado con una corriente ICQ de 1.98 miliamperes. El voltaje de entrada son los 50 milivolts que hablábamos aquí en la entrada y obtenemos, vamos a explicar un poquito cómo se está viendo esta señal, porque esa es la parte que me interesa, cómo la están encontrando. Entonces, vean, la señal amarilla es la entrada. Tenemos, si alcanzan a ver, esta señal son 5 cuadritos. Estos 5 cuadritos tenemos que relacionarlos con la escala que tiene el osciloscopio. Y aquí nos dice que está en una escala de 10 milivolts. Aquí le fui moviendo para sintonizarla y que se viera de esta forma. ¿Sí? Entonces, si hacemos, digamos, la suma de la amplitud de la señal, podemos observar que son 5 cuadritos por 10, tenemos los 50 milivolts. Podríamos llamar que son pico a pico, porque son de este pico hasta el otro pico de abajo. Ahora, la señal de salida. La señal de salida está de color azul. El canal B es el que se está trabajando la señal de salida. Y vemos que amplificó. Ahí contamos los cuadritos y vemos que hay 9.8 cuadritos. Son casi 10 aquí, le falta un poquito. Tenemos que ver la señal en este canal, a qué escala está. En este caso está a 10 milivolts. Entonces podemos multiplicar ahí 9.8 por los 10 milivolts y nos da que tenemos 98 milivolts. Y entonces podríamos hablar que entraron 50 milivolts y salieron pues casi lo doble, 98, casi 100 milivolts. Hay un rango de medición ahí por ahí, no tan exacto, ¿no? Por contar cuadritos y multiplicarlos por la escala. Ahora, la ganancia de voltaje podemos que es el voltaje de salida, 98, entre el voltaje de entrada, que son 50 milivolts. Eso nos da 1.96, casi 2. ¿Sí? Esa no tiene dimensiones aquí, se anularon por el voltaje de entrada y salida, se anularon los volts, la B, y queda sin dimensión. Entonces, el ángulo, ahí es algo también muy importante, el ángulo. Si vemos la entrada con respecto a la salida, se desfasó totalmente 180 grados. Entonces, estamos hablando que es una configuración emisor común, la salida es por el colector, con un acoplamiento capacitivo en la entrada y desacoplo también en la salida. Ahorita no está sin el capacitor de la resistencia del colector y sin la carga, todavía no le hemos puesto la carga. Entonces podemos observar ahí ya los datos tanto de nuestro osciloscopio como de nuestro multímetro y amperímetro. Punto de operación centrado el Q. Ahora vemos el caso del emisor común, pero ya colocándole la carga. Vean, aquí ya le pusimos la carga que va a salir precisamente del capacitor. Es el acoplamiento hacia la carga. Es de 2K. Quedamos que era de 2K. Ahí que iba a ser RC igual a la carga, a RL. Y observamos qué pasa. Entonces, ¿qué pasa aquí?
El voltaje colector emisor pues se siguió manteniendo. La corriente se mantuvo también muy exacta al centro, el punto de operación Q. El voltaje de entrada es de 50 milivolts y el voltaje salida vemos que son pues casi 5 cuadros. Supondríamos que hasta un poquito más pequeña que la entrada, que era la amarilla. Se siguió manteniendo los 180 grados. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que decimos, bueno, la entrada es igual que la salida, pues la ganancia de voltaje es igual a uno. Entonces podemos pensar aquí que no amplificó. En realidad no amplificó. Lo mismo que entró fue lo mismo que salió. Sin embargo, no estaba contemplada esta RL. La RL está consumiendo aquí, o sea, estamos alimentando ya nuestra resistencia de salida, estamos alimentando, si lo quisiéramos ver así, nuestra bocina. Entonces, está consumiendo una corriente aquí. Por eso es necesario encontrar la ganancia de corriente que tiene este amplificador, precisamente porque aquí en esta resistencia hay un consumo de corriente, no solo el voltaje. Y ese consumo de corriente hizo que nuestro voltaje disminuyera. Eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces vamos a ver ahorita más adelante otros casos. Aquí igual observamos mucho cuidado ahí en cómo obtenemos esta relación de voltajes de nuestro osciloscopio. Recuerden cortar los cuadritos y verificar la escala en la que está tanto el canal A, en este caso la señal de entrada amarillo, y el canal B, la señal de salida. Y así obtenemos nuestro voltaje pico a pico de salida. El ángulo de desfasamiento, ahorita lo vamos a ver más adelante con otras señales que no son de 180. Aquí sí es muy preciso, es decir, es totalmente contrarios, ¿no? Al ángulo de salida y de desfasamiento. Bueno, seguimos teniendo aquí el emisor común, pero ahora vamos a colocar el capacitor que habíamos comentado de RE. Vamos a ver qué pasa. Vamos a colocar el capacitor de RE. Este es el emisor común con el capacitor de 1.5 microfarados sin carga. No se le está poniendo aquí carga. Vemos el punto de operación, vemos que el voltaje colector emisor Q pues empezó a disminuir y la corriente aumentó un poco, pero aumentó. Entonces sigue centrado, no podemos hablar que se ha movido mucho, sigue estable más o menos el punto de operación. La corriente sí aumentó 20 miliamperes. Bueno, vamos a ver qué se obtuvo en la salida. Igual contamos los cuadritos, 9 cuadritos por la escala que tenemos 0.1 milivolts y obtenemos más bien 0.1 volts, ¿sí? Si se dan cuenta, ya no está en la parte de milivolts, está hoy en la parte de volts. Entonces aquí ya no son milivolts, tengo 9 cuadritos por 0.1 volts. Esto me da 900 milivolts. Vemos que la ganancia de corriente fue súper mayor, ¿no? De 900, o sea, entraron 50 milivolts y salieron 900. Entonces hay una amplificación de 18, una ganancia de voltaje de 18. Pero observamos un ángulo. El ángulo ya no está a 180 grados. ¿Sí? ¿Cómo encontramos este ángulo de desfasamiento? Bueno, igual de la misma forma como estamos encontrando los voltajes, contamos los cuadritos que tiene la señal de entrada. En este caso, tenemos 5 cuadritos, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, de este pico hasta el otro pico de la señal, tenemos 360 grados. Si dividimos 360 grados entre los 5 cuadritos y luego vemos la señal azul, que se desfasó más de un cuadrito, por eso tenemos los 108 grados, ¿no? Ahí la división son aproximadamente 72 grados por cuadrito y luego por aquí pues fue como un cuadrito casi y medio, poquito menos. ¿Sí? Entonces es aproximada también el ángulo, ¿no? Entonces ahí sí recuerden, de la señal de entrada, cuánto se desfasó la señal de salida. Entonces tenemos el parámetro que de pico a pico son 360 grados, lo dividimos en la distancia o los cuadritos que está y ya podemos relacionar cuántos grados tiene la señal de salida.
Pero también observemos aquí algo muy importante, este capacitor, cuánto lo está amplificando. Ahora vemos el caso del emisor común con la resistencia de carga. Si se recuerdan en el primer caso donde no tenía el capacitor, pues la ganancia era casi uno o hasta un poquito menor, ¿no? Hablábamos que como que hasta la atenuó un poco, ¿no? En este caso, vean, le pusimos la resistencia de carga y se observa que siguió amplificando. Igual vemos que la corriente, el punto de operación sigue aproximadamente centrado. Tenemos una ganancia de voltaje de 9, salieron 450. Entonces, con la anterior que teníamos por ahí, vemos que cae casi a la mitad. O sea, nosotros al poner la resistencia R3 igual a RC, vemos que es casi la mitad de no poner la resistencia. Esto se debe porque en la salida se forma las dos resistencias en paralelo en el análisis. Y entonces ahí, al tener las dos resistencias en paralelo, pues cae a la mitad igual el voltaje, cae ahí su consumo. El ángulo se sigue ahí manteniendo a 108 grados de desfasamiento de una señal con la otra. Ahora vamos a poner, bueno, nos fuimos así el exagerado, 20 microfaradios. Vamos a ver qué pasa con un capacitor de 20 microfaradios aquí en paralelo a la RE. Vemos que sigue amplificando, pero si observamos nuestro punto de operación se está saliendo del tar centrado, de lo que nos habían solicitado, ¿no? Entonces ya vemos que subió 83 miliamperes la corriente ICQ y bajó el voltaje del colector emisor Q. Entonces ahí sí se está ya no está el centrado el punto de operación, ya no es recomendado. Sin embargo, vemos una ganancia, podemos observar una ganancia de voltaje mucho mayor, ¿no? Entonces vean, vemos 50 milivolts de entrada. De salida tenemos 10.3 cuadros aproximadamente con una escala que está en 0.5 volts. Esto nos da 5.15 volts. Eh, Tenemos 103 de ganancia. Recuerden el voltaje de salida 5.15 volts entre los 50 milivolts y ahí obtenemos 103 de ganancia. Mucha ganancia. Ahí no se vayan a confundir que una señal sale como más arriba que la otra. Yo las coloqué aquí en una forma de moverlas para que pudieran observar y relacionarlas en el mismo margen de la parte de arriba de la señal. Sí, pero en realidad salen centradas, no hay un offset en la señal. Y vamos a observar esta gran ganancia de voltaje que tenemos. Sin embargo, pues sí podemos ver que nuestro ángulo de desfasamiento pues se va haciendo mayor. ¿Sí? Tenemos ahí un ángulo ahí un poco mayor. Bueno, ahora a esta misma, pues vamos a ponerle qué pasa con la RL, aunque ya habíamos hablado un poco de esta RL como es igual a la RC y ellas en el modelo de alterna nos aparecen en paralelo, pues va a caer el voltaje o la ganancia de voltaje, pues aproximadamente a la mitad. Ya podríamos imaginarnos cómo está ahí esa ganancia de voltaje, ¿no? Y aquí ya vemos, le pusimos la resistencia de 2K y efectivamente vemos que el punto de operación pues sigue un poquito fuera del centro y observamos que la ganancia de voltaje cayó a 54 veces o tenemos un voltaje de salida de 2.7 volts con una voltaje de entrada de 50 milivolts y vemos que sigue amplificando bastante, sigue teniendo un ángulo pues cada vez mayor por este capacitor. Entonces podríamos decir, ¿y qué pasa si le modificamos más capacitores? El capacitor ahí de cuánto podemos modificar, cuáles son los que podemos modificar o todo, o qué ponemos aquí, ¿no? Porque al final este capacitor vemos que efectivamente nos está dando una amplificación mayor.